retirar, a que disfrute ya su vida, que esté tranquila y pues a descansar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo a través de la frecuencia de la radio y televisión pública de Michoacán, su noticiero a las 2. Gracias por sintonizarnos. Por supuesto, gracias a los miembros de la producción que hacen posible esta hora repleta de información en nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, Yunuen Valencia. Estaremos aquí presentes a lo largo de este espacio, mi compañero Héctor y su servidora Lucía Esquivel. Héctor Tapia. Muy buenas tardes, Lucy, siempre es un gusto saludarte siempre, y a todos los que nos siguen de manera puntual todos los días a partir de las 2 de la tarde. Recuerden que además de la radio y la televisión también nos pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales. Ya saben, nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, con la transmisión completamente en vivo, pero también podrán encontrar contenidos en Instagram y también en TikTok. Así es de que ahí podrán encontrar diferentes contenidos a partir de los diferentes programas que hacemos con mucho esfuerzo todos los días para usted aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar un adelanto de lo que tendremos este día? Perfecto, adelante. Este domingo entrará en vigor las nuevas disposiciones del reglamento a la ley del tabaco. Estará prohibido fumar en lugares públicos como playas, parques y estadios. El acuerdo electoral del PRI, PAN y PRD dejaría fuera a Silvano Aureoles de su aspiración presidencial. Detienen en Michoacán al presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Y en la cultura, hoy celebramos los 100 años del muralismo mexicano, referente de la identidad nacional. Comenzamos con la información. Arrancamos hoy. 13 de enero conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un padecimiento del que más del 19% de la población michoacana posee síntomas. Esto según la encuesta nacional de bienestar autorreportado que fue realizada en 2021. Y por esta razón, la Secretaría de Salud de Michoacán recuerda a la población que la institución brinda atención gratuita a la salud mental las 24 horas del día. Esto en la línea telefónica 911. Durante 2022, psicólogos y psiquiatras especializados en intervención de crisis atendieron a 400 usuarios, de los cuales el 64% fueron mujeres y el resto hombres. Los motivos de llamadas más comunes fueron cuadros de ansiedad con el 35% de las consultas, depresión 19% y episodios de violencia 16%. En lo que va del presente año, 12 personas fueron atendidas en el 911 con problemas de ansiedad, crisis nerviosa y depresión, con edades entre los 40 a 60 años. Además de este número, la Secretaría de Salud brinda servicios integrales a la salud mental de la población en el hospital psiquiátrico con servicio de urgencia a las 24 horas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y en otro tema, el empoderamiento de las mujeres en varias esferas sociales le ha permitido acabar con el sometimiento a su pareja en casos de violencia o incluso infidelidad. Además de que las redes sociales han abonado este cambio. Cada vez las mujeres toleran menos la infidelidad de su pareja, independiente de si se encuentran en un estado de noviazgo, casados o en unión libre, sostuvo la psicóloga Nereida Chávez Larios. Así es, muchas mujeres, por temor precisamente al que dirán, al ser señaladas ante la sociedad,
al ser juzgadas, ¿por qué lo permitiste? Y es muy curioso, ¿no? Porque se da esta dicotomía en la cual les dicen por un lado a las mujeres, es que ¿por qué te quedas? ¿Por qué aguantaste? Pero a las mujeres que hablan, ay no, ya estás exagerando, ya chole con tu problema, ya bájalo, o sea, supéralo, ve a terapia, ¿no? Entonces, la manera en que se vive el duelo es diferente. Hoy día las redes sociales son un espacio de expresión donde cada quien decide qué publicar y hacia quién dirigirlo. También es una manera de sacar el dolor, la frustración y el sentir en el momento. Claro ejemplo de ello es la polémica que se ha levantado alrededor de la separación de Gerard Piqué y Shakira, explica la especialista. Está enseñando a otras mujeres que no deben callar su voz ante las infidelidades y que otras mujeres se enteren el tipo de persona con la que ella convivió. La denuncia pública siempre estará y es muy válida mientras tú tengas algún antecedente respecto a ello y que ampare precisamente tu dicho, o sea, que no sea nada más decir por decir, ¿no? Así los usuarios de redes sociales crecieron 227 millones a lo largo del año pasado, alcanzando un total de 4.700 millones a inicios de julio de 2022. La base global de usuarios de redes sociales ha aumentado más de 5% en los últimos 12 meses. El total global representa el 59% de la población mundial. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Atención a todos los fumadores de tabaco, porque este domingo 15 de enero van a entrar en vigor las nuevas disposiciones del reglamento de la ley de tabaco para todo el país, que implican qué cambios se aplicarán, cómo les va a afectar. Nuestra compañera Saraí Rangel nos tiene todos los detalles. Este domingo, 15 de enero, entrará en vigor el nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en el que se establece la prohibición para exhibir directa o indirectamente la publicidad y los productos elaborados con tabaco, aplicable para todo el territorio mexicano. De acuerdo con este decreto, las tiendas de conveniencia y establecimientos como supermercados no podrán colocar publicidad de cigarros y los exhibidores deberán permanecer ocultos, por lo cual el vendedor deberá contar con una lista textual y escrita de los productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Aunado a ello, se prohíbe la publicidad en medios de comunicación como la radio y la televisión, redes sociales, reuniones o comunicaciones personales y mensajes enviados por correo. Para los consumidores se restringe fumar en espacios públicos y de concurrencia como centros de trabajo, transporte público, escuelas, sedes en donde se realicen espectáculos, hoteles, estadios, plazas comerciales, así como playas, parques o lugares donde se encuentren niñas, niños y adolescentes, y los marcados con la leyenda espacio libre de humo. Respecto a los restaurantes, ya no se podrán ofrecer a los comensales áreas para fumadores. Ante esto, se han pronunciado los tabacaleros, comerciantes y restauranteros, quienes anuncian una lluvia de amparos en contra de las nuevas disposiciones, pues de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, Canirac, se calcula que entre un 40 y 50% de sus sucursales cuentan con áreas para fumar en un universo de 600,000 restaurantes, lo que se traduce en más del 15% de la cuenta mensual que facturan. Para la Cámara Nacional de Comercio Canaco, este reglamento deja en igualdad el consumo de tabaco con otras sustancias prohibidas, toda vez que los cigarros se encuentran plenamente regulados y su venta es totalmente legal. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Saraí Rangel. Muy bien, pues ahí está. Estas son las nuevas medidas que estarán entrando en vigor en próximas fechas. Esto para diferentes espacios, como se ha referido. Efectivamente, en términos de salud, esto es importante que todas estas medidas de alguna manera vayan siendo más claras y contundentes, de tal manera de que esto pueda incidir, sobre todo, fíjate, bueno, si bien en la población en general, sobre todo en la población de jóvenes, sí, niños, niñas, de tal manera de que vayan teniendo también otros modelos, otros paradigmas en el cual puedan ir creciendo, y esto es muy importante que de alguna manera se vaya avanzando para reducir el alto índice de personas que son adictas al tabaco. No solo adictas, sino las implicaciones de salud que implica. Entonces sí, me parece una iniciativa necesaria hasta cierto punto. Como un tema de salud pública. Exactamente, tratarlo como salud y ya. Ya, ahí está, a ver cómo le va al resto de la población, porque sin duda son muchísimas las personas que consumen tabaco. Y sobre todo la transición, también incluso en establecimientos donde sí es permitido, porque
pues bueno, hay restaurantes, por ejemplo, que tienen áreas para fumadores. Entonces, vamos a ver cómo reacciona el sector restaurantero, con las cafeterías, diferentes establecimientos que sí lo permiten, porque a lo mejor esto también podría generar ahí algunos impactos. Claro. ¿Y la publicidad? ¿Cómo va a evolucionar la publicidad para promocionar todo esto? Bueno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué futuro nos espera? Bueno, solo el tiempo dirá. ¿Qué te parece si nos enlazamos con nuestro compañero Pepe Toño para recibir el reporte vial? Él es director de Exen y ya se encuentra en la línea telefónica. Pepe Toño, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Luz y Héctor, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Gracias a todos mis compañeros y mis compañeras allí en cabina. Gracias a mis compañeros camarógrafos de estudio. Gracias también a mis compañeros en máster, en producción. Muy buenas tardes. Y viernes que es complicado por su propia naturaleza. Y es que, bueno, pues para los amigos del auditorio que están en las inmediaciones de la Camelinas, déjenme platicarles que hoy viernes se han cerrado a la circulación el paso a desnivel o puente bajo o bajo puente, como le quieran ustedes llamar, lo que es, vamos, el túnel, por así decirlo, de la salida a Mil Cumbres, el mismo que están construyendo. Recordarán que se había abierto un carril de Palacio del Arte hacia la salida Charo, hacia la colonia San Rafael. Bueno, este día, por las maniobras que han estado de manera muy intensa desde el día de ayer jueves, se cerró de manera parcial este carril que va de Palacio del Arte hacia la colonia San Rafael, y esto es lo que nos está generando un verdadero cuello de botella. Los que van bajando, por ejemplo, de Altozano, que bajan por el ramal Camelinas, que llegan ahí a la zona de Camelinas, desde ahí está ya detenido. Bueno, incluso hasta para llegar a los dos centros comerciales, las dos tiendas de autoservicios que se encuentran en esta zona, una antes de llegar a Palacio del Arte y la otra después, ni se le ocurra, ni se le ocurra, porque está un verdadero embotellamiento, no se puede llegar, están las obras y se está tratando de canalizar el tránsito vehicular por los carriles laterales insuficientes. Las personas que viven en Bosques Tres Marías, Alfredo Salce, Britannias, toda esta parte sur, está sumamente complicado, es la hora difícil, salida de los chicos de las escuelas, movimiento en zona bancaria, movimiento en zona comercial, el tránsito vehicular habitual, y eso nos está generando bastante lentitud para que lo tome en consideración. Le voy a dar una alternativa, si usted me lo permite. Si usted va hacia la zona de Tres Marías, diríjase hacia Enrique Ramírez Miguel, Lucy, Héctor, donde está la Plaza Comercial Las Américas, sube por Enrique Ramírez Miguel y va a llegar a Acueducto. Ahí se incorpora sobre Acueducto para que utilice el puente. Es la única alternativa para pasar ahora sí que por arriba de las obras y poder llegar hacia su destino, hacia todas estas colonias del sur, o si es que va usted hacia salida de Mil Cumbres, porque si lo hace por abajo, por los carriles laterales, va a ser literal imposible. Eso es lo que acontece en esta zona, pero, hablando del otro distribuidor vial, acá tenemos un solo detalle que nos está generando una magnitud de problema de tránsito. ¿Cuál es ese mínimo detalle? Por chistoso que se oiga, son las alcantarillas. Las alcantarillas están siendo atendidas, se les está dando mantenimiento, están siendo reparadas porque no ha soportado la intensa carga vehicular de esta zona y están siendo reparadas. Esto es a un costado del Tecnológico de Morelia. Ahí les va. Si ustedes vienen sobre el Libramiento, Lucy, vienen del Estadio Morelos, vienen de la terminal de autobuses y tienen que utilizar este carril elevado, este puente que pasa por arriba de las obras del distribuidor vial y va exactamente ahí a un costado del Tecnológico de Morelia. Estas pequeñas obras, este pequeño detalle de las alcantarillas es lo que nos está generando una fila enorme. Hagan de cuenta la fila de las tortillas, bueno, pero en coches, más o menos, porque desde antes de Torreón Nuevo está la fila larguísima de vehículos, propio de la hora, propio del día, mucha gente sale de la ciudad y eso nos está afectando al tránsito vehicular. Alternativa, no se acerque, utilice Torreón Nuevo, donde sale desde el Colegio Morelia Poliforo, ese es Torreón Nuevo, circula usted sobre Torreón Nuevo, a mano derecha está el Bicentenario, esta es la avenida, que se le llama igual, la avenida del Bicentenario, adelantito está la vialidad Óscar Chávez lo va a incorporar de nueva cuenta ya la salida de Mil Cumbres, pero ya más adelante de toda esta zona de obras,
para que se evite pues detenerse en este tramo. Para los amigos del centro de la ciudad, por fortuna, hasta este momento sin manifestaciones. Pero es viernes y ustedes ya saben que los viernes siempre se complica por una u otra razón. Y eso, que reitero, sin manifestación. Muy bien, Pepe Toño, pues sí, hay que tomar en cuenta y todas estas previsiones frente al panorama que nos acabas de dibujar, sobre todo poniendo en contexto en primera, pues es viernes, efectivamente la movilidad incrementa por toda la cantidad de gente que radica en la capital michoacana que busca salir de la misma a sus lugares de origen, muchos son foráneos, entonces esto complica mucho la movilidad y por otro lado también hay que ser comprensivos de que si la ciudad se está dando mantenimiento a ciertos aspectos es producto del uso que se le da justamente a cierta infraestructura urbana y por ende se tiene que cambiar, se tiene que ajustar y pues, uno mismo también tiene que ajustar sus tiempos de movilidad y por eso es importante estar al pendiente del reporte que nos presenta siempre. Así es, exactamente. Será una tarde movidita, es viernes, mucha gente se relaja, sale a divertirse, a terminar su jornada un poco más tranquilo. Solamente recuerde esta zona de obras, las dos de las salidas, las de Solidaridad y Calzada Juárez, ahí en Lago de Pátzcuaro, las obras de Siervo de la Nación y Periodismo, y bueno, pues llévesela con calmita, como tú bien lo señalas, Héctor Lucis, a anticipar su salida. Bien, Pepe Toño, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas un excelente fin de semana, un abrazo. Excelente fin de semana para ambos, para mis compañeros y mis compañeras, para el auditorio. Los abrazo con cariño, los voy a extrañar y los saludo el lunes. Ay, hasta el lunes, sí, se siente eterno, pero pasa rápido. Gracias, Pepe Toño. Así es, hasta luego. Vámonos a una pausa, regresamos con mucha más información para que no se despegue. ¿Cómo ven el programa? Hemos tenido casi de todo, chile, mole y pozole. Eras como el rockero de la trova, ¿no? Sí. Todo el sistema al pueblo. En Michoacán, vamos por buen camino. Rehabilitamos 34 kilómetros del camino Apatzingán a Aguililla, con una inversión de 84 millones de pesos. Con esta obra, más de 21,000 habitantes de la región se verán beneficiados, haciendo que sus traslados sean rápidos, cómodos y seguros. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola. Hola, Julie. Hermana, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos? Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar. Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México. Todo el sistema al pueblo. Regresamos de la pausa, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos una llamada telefónica, ¿verdad? Así es momento de enlazarnos con nuestra compañera Mayra Hurtado, quien nos informa desde, en esta presencia que tiene Michoacán, allá en la Feria Estatal de León, allá en el vecino estado de Guanajuato, donde participa esta delegación michoacana de manera muy activa. Vamos a saludar a nuestra compañera y que nos presente toda la información, porque es una feria de turismo bastante interesante. Súper importante. Exactamente, y donde el invitado especial es Michoacán con toda su riqueza, fue a presentar muchas actividades que tiene en materia cultural, arquitectura, tradiciones, claro, por supuesto, gastronomía. Pero bueno, vamos a escuchar justamente este reporte que nos presenta nuestra compañera Mayra Hurtado. Hola, ¿qué tal, Héctor? Buenas tardes. Te comento que Michoacán está presente como estado invitado en la edición 2023 de la Feria Estatal de León, Guanajuato, uno de los eventos más grandes del país, donde se espera una afluencia de más de 5 millones de personas.
Durante la inauguración del estado, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, agradeció la oportunidad que da León a nuestra entidad de mostrar todo con lo que cuenta. Escuchemos al gobernador. Todo el país conozca lo que ofrece Michoacán, porque esta feria, sin temor a equivocarme, es la feria más visitada del país. Más de 5 millones de personas disfrutan, se divierten, conviven en este esplendoroso lugar. Esta infraestructura es impresionante, en familia, con toda la seguridad, con todas las amenidades. ¿Qué tiene Michoacán que ofrecer? Primero, decirles que Michoacán, y lo celebro y lo señalo, también somos parte del Bajío. La Piedad, Marabatío, Puruándiro, somos también parte de este gran Bajío. Dentro de la participación de Michoacán se encuentran artesanos, empresarios turísticos, gastronomía, productores, están de vivencias de diferentes regiones del estado, entre las que se encuentran el lago de Camécuaro, lago de Pátzcuaro, la Noche de Muertos, la Mariposa Monarca, Morelia, entre otras. Por su parte, el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, dio la bienvenida a Michoacán e invitó a los guanajuatenses para que disfruten de todo lo que ofrece nuestra entidad y agradeció a las autoridades estatales de Michoacán sobre su entusiasta participación en la feria. Escuchemos lo que dice el gobernador de Guanajuato. El espectáculo para abrirle al mundo lo que es Michoacán, y lo hemos platicado. Nuestros estados han sido estigmatizados, pero son más grandes que esos ataques. Los estados son grandeza, y la historia que tiene Michoacán y la historia que tiene Guanajuato, pues no se entendería este país sin el cura Hidalgo de Guanajuato y José María Morelos de Michoacán. Entonces, somos grandeza estos dos estados, y que vengas a ofrecernos en un pabellón toda la riqueza cultural, gastronómica, turística que tiene este gran estado, de verdad nos enorgullece, y te felicito porque, y créeme que han venido amigos, compañeros, gobernadores del PAN, pero es el estado que más ganas le ha echado para esta feria. Entonces, felicidades, un aplauso para Michoacán, por favor. Les comento, Héctor, que la Feria de León se realiza del 13 de enero al 7 de febrero y es uno de los escaparates más grandes de México, y con una gran gama de actividades artísticas, culturales, ganadería, gastronomía, entre otras. También es una de las más económicas, con un costo de acceso de 12 pesos por persona. Esta es la información, Héctor, y bueno, pues ya en las siguientes emisiones les daremos más información detallada sobre esta gran actividad. Muchas gracias, bonita tarde. Muchísimas gracias, Mayra, por este reporte, y muy interesante, por supuesto, todo esto que está presentando Michoacán en estos foros turísticos. Ya había sido anunciado por el propio secretario de Turismo, Roberto Monroy García, de esta participación, pero también se prevé justamente la participación de una delegación michoacana en una de las ferias también internacionales de turismo más importantes que se va a realizar justamente en España. También pues otro de los foros donde se está promoviendo a Michoacán como un destino turístico con toda su riqueza, como lo referíamos hace un momento. Pero de manera adicional es importante apuntar, Guanajuato y Michoacán tienen una ruta de trabajo que, por lo menos en el día de hoy, con esta participación y como invitado especial en esta feria de turismo, se tiene al estado michoacano, pues bueno, también ha abarcado en meses anteriores a otras áreas del desarrollo económico que también ha ayudado a plantear una serie de actividades, de acercamientos que incluso vinculan hasta el puerto de Lázaro Cárdenas. Así es de que esta sinergia entre dos gobiernos estatales, emanados incluso de dos partidos políticos distintos, Guanajuato es gobernado por el PAN, Michoacán por Morena, han encontrado puentes de comunicación para emprender una serie de actividades en beneficio de ambas entidades federativas. Entonces, muy interesante lo que se está dando en esta ocasión en materia turística, y le estaremos dando seguimiento y presentándole a usted, por supuesto, todos los detalles. Y continuando con la información, jóvenes emprendedores suman esfuerzos para dar a conocer su producto mediante un cóctel de gala. Este evento es un cóctel gala de alfombra roja, donde también se da a conocer 3 pasarelas de diferentes marcas. La marca Imperio, por supuesto, viene Marena con trajes de baño, Vía Arco, vestidos de noche, y también la degustación de 2 mezcales, así como el maridaje de vino por parte de Macasaga. Este evento surge con la finalidad de promocionar a los diseñadores locales y busca una plataforma de negocios empresariales, además de contar con el respaldo por autoridades estatales. Pues en esta parte creativa, los diseñadores, hay que apoyar toda esta parte y seguir impulsando a que haya eventos.
Por su parte, una estudiante de Ingeniería Textil y Moda, Víctor Manuel Colín, así se refirió a su más grande pasión. Yo la verdad estoy súper apasionado por mi carrera, por la moda, y es por ello que pues decidí emprender, principalmente en el tiempo de la pandemia, fue donde decidí ya lanzarme más a lo que quería. Otra de las diseñadoras que participó en el evento fue Brenda García Camarena, quien junto a su madre decidieron lanzar su marca de trajes de baño. Marena se distingue por buscar que la mujer se sienta cómoda y acepte su cuerpo en un traje de baño que casi siempre surgen las inseguridades, que el gordito, la lonjita y todo eso. Queremos que la mujer se sienta segura al usar nuestros trajes de baño. Manejamos tallas desde 2XS hasta 8XL. Con imágenes de Juan Carlos Padroni para la radio y la televisión pública de Michoacán, Héctor Mondragón. Gracias a Héctor Mondragón por esa nota que nos comparte. Y es momento de irnos a la sección cultural de este noticiero con nuestra compañera Dafne Gutiérrez. Dafne, es un gusto saludarte. ¿Qué tal, Lucy? Igualmente, un gusto saludarte a ti y todos los que nos acompañan en este segmento dedicado a la cultura. Y tenemos lo más relevante. En días recientes, el muralismo mexicano cumplió sus primeros 100 años, así que hemos preparado una cápsula especial que nos hará recordar sus orígenes. Escuchemos. El muralismo mexicano es un importante movimiento artístico cuyo impacto y resonancia a nivel nacional e internacional lo mantienen como un foco de atención sobre la plástica mexicana, al ser considerado el arte más importante de México, ya que fue un proyecto que logró que las imágenes, discursos y artistas de la época se convirtieran en un referente de identidad nacional que hasta la fecha continúa activo. El nacimiento del muralismo mexicano tuvo sus orígenes en la posrevolución del periodo de guerra iniciado en 1910, cuando buscaba legitimizarse a través de la revolución y sus ideales de justicia social. Posteriormente surgió con fuerza al ser un proyecto político pedagógico cultural que tenía por meta recrear la imagen de la sociedad obrera y campesina. Al paso de 100 años, ese muralismo aún se conserva en las paredes de diversas instituciones públicas de todo el país, con reflejos de conciencia social de cada uno de los artistas que brindaron una perspectiva única, con estilos y temáticas particulares. Su aporte fue tan trascendente que fue exportado a ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica. Cabe destacar que los muros que fungieron como lienzo para los muralistas no se limitaron a recintos institucionales. Hoy en día se ven en balnearios, pulquerías, mercados, hoteles e instalaciones deportivas. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Cambiamos de tema. Si usted no ha disfrutado de las videoinstalaciones La Lluvia y homenaje a Helio Oiticica, este último basado en el célebre artista brasileño, las cuales son exhibidas en el Centro Cultural Clavijero, le informo que la Secretaría de Cultura de Michoacán invita a los últimos días de este proyecto que se realiza con el apoyo de la Fundación Cinépolis. La artista Magdalena Fernández, creadora de estas instalaciones, resaltó que las piezas son un conjunto de los campos de la física, las matemáticas, diseño gráfico, artes visuales y sonoras, con las que se logran establecer vínculos formales. Recordemos que esta muestra se inauguró en octubre del año pasado en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia, pero hoy todavía la puede visitar en las salas 5 y 10 del Centro Cultural Clavijero. Así que no se las pierda, ambas instalaciones son una experiencia inmersiva que la tiene a su alcance, por supuesto, de forma gratuita. Y bien, el mundo del espectáculo mundial se encuentra de luto. Falleció la hija del rey del rock, Lisa Marie Presley. Los detalles con Giorgio Barajas. Lisa Marie Presley, hija única de Elvis Presley, el rey del rock, y la actriz y empresaria Priscilla Presley, fue llevada al hospital después de que los paramédicos llegaran a su casa para requerir cuidados especiales. Sin embargo, horas después, su propia madre anunció su muerte. Lisa Marie Presley nació el 1 de febrero de 1968 en Tennessee, Estados Unidos. 54 años atrás, su alumbramiento fue catalogado un acontecimiento mundial debido a la fama de sus padres, y aunque pasó toda su vida bajo los focos, al seguir los pasos de Elvis Presley en el mundo de la música, jamás tuvo el mismo éxito. Era madre de 3 hijos, entre ellos el actor de la antología The Girlfriend Experience, Riley Keough, quien se suicidaría a los 27 años en 2020. Referente a su vida personal,
Fue pareja de grandes personalidades dentro de la industria del entretenimiento como Michael Jackson y Nicolas Cage. Lisa fue vista por última vez en público el pasado martes en la última edición de los Globos de Oro en Beverly Hills. Descansa en paz, Lisa Mary Presley. Bien, y para cerrar la cultura de esta semana, nos enlazamos vía telefónica con la doctora Adriana Sáenz Valadez, coordinadora de la nueva publicación de la Universidad Michoacana, Las Nicolaitas Cuentan. Doctora, muy buenas tardes, la saludo con mucho gusto, soy Dafne Gutiérrez. Hola Dafne, muy buenas tardes, mucho gusto a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctora. Bien, pues todo listo para que el día de hoy se lleve a cabo la presentación de la nueva publicación Las Nicolaitas Cuentan. Así es, Dafne, hoy en el auditorio del Palacio Clavijero, el Centro Cultural Clavijero, a las 5 de la tarde tendremos el gusto de tener la presentación del libro Las Nicolaitas Cuentan. Así es. Este libro me parece es una experiencia que surge a partir del confinamiento, de la pandemia, como una buena reflexión para los lectores, ¿no es así? Así es. Justo a partir de la pandemia estábamos en 10 colegas de la Universidad Michoacana de 8 diferentes facultades. Estábamos en la universidad llevando a cabo un proyecto con ASI que tocaba el vértice de temas de justicia, de ciencia y de paridad, y justo nos aprobaron el proyecto cuando empezó la pandemia. Así es. Entonces, pues nos pusimos a trabajar y nos dimos cuenta que era necesario pues generar una narrativa plural de lo que estábamos viviendo las Nicolaitas con sus múltiples variables, la intersección de múltiples variables de lo que estaba implicando la vivencia del confinamiento. Muy bien. Doctora, ¿qué tan difícil fue reunir la memoria colectiva de las que usted llama colegas académicas que participan en esta publicación? En efecto, mira, todas somos colegas. Había nada más un requisito. Bueno, ser Nicolaita, por supuesto. Nicolaita quería decir que el semestre pasado o ese semestre hubiéramos estado trabajando en la Universidad Michoacana. Era necesario dar voz a esto. ¿Por qué? Porque la Universidad Michoacana tiene una planta docente integrada 60% por hombres y 40% por mujeres. Y queríamos dar voz a ese 40%, por supuesto, porque nuestro proyecto tenía como corpus a las académicas de la universidad. En el vértice de estar apoyadas por CONACYT, queríamos preguntarnos, dar voz, nos preguntamos como si estuviéramos en el futuro. ¿Qué nos iban a preguntar? ¿Qué queríamos contar sobre lo que estábamos viviendo? Todo eso que nos platicábamos en las reuniones de viernes a viernes, eso que nos platicábamos por teléfono con las demás colegas, queríamos que quedara en un registro plural para que trascendiera a nosotras, trascendiera a nuestro tiempo. Y en ese vértice lanzamos una convocatoria. Afortunado tuvimos respuesta de muchas aliadas y aliados, y tuvimos 30 y tantas colegas que respondieron textos escritos y 16 colegas que respondieron en textos visuales. Entonces es un texto híbrido que tiene narrativa, tiene ficción, tiene narrativa con aparato teórico. Entonces es un libro muy plural y por supuesto también tiene obra plástica de las colegas que respondieron y que dan, digamos, permitió que fuera un libro trenzado, armado entre texto visual y texto escrito. Muy bien, maestra, doctora, las académicas son de diferentes formaciones, pero se denominan feministas. ¿Esta posición ideológica se ve reflejada también en las letras de este libro? Son todas académicas, no tenían que ser feministas, no tienen que reflejar una posición feminista. Lo que nosotros queríamos era contar de la manera más incluyente posible lo que estábamos viviendo a lo largo de la pandemia. Entonces tenemos muchas facultades, casi me atrevería a decir que casi todas las facultades de la universidad están representadas. Tenemos colegas de fuera, de Morelia, de los otros campus, tenemos a colegas de medicina, de letras, de historia, de filosofía, de muchas facultades y de muchos tipos de contratación, lo cual es una de las riquezas del libro. No solo somos académicas de tiempo completo, sino profesoras de muchos tipos de contratación, y eso
enriquece la forma y da voz a muchas formas de vivir la pandemia en el vértice de ser pues empleadas de la universidad. Muy bien, doctora, pues muchas gracias. Que esta presentación tenga gran número de lectores y enhorabuena con la presentación de esta tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bien, pues recuerde, esta tarde la cita es en el Centro Cultural Clavijero, 17 horas. Me despido, no sin antes desearle excelente fin de semana. Ya lo sabe, regresamos con más información después de la pausa. Para todos, muy buenas tardes. Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. En Michoacán, vamos por buen camino. Con una inversión de más de 94 millones de pesos, rehabilitamos 31 kilómetros en el camino Peribán-Buenavista. Con esta obra, beneficiamos a más de 120,000 habitantes de Tancítaro, Peribán y Buenavista, haciendo que sus traslados sean rápidos, cómodos y seguros. Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, bienvenidos a este nuevo programa de Tienes Señal. Y ahora, con las propuestas que se dieron en el foro, para mí... La Catedral de Morelia duró en construirse 84 años. Y el día de hoy voy a hablar de el que probablemente es el personaje histórico más conocido. Me siento muy contenta y muy emocionada porque es algo nuevo para los sordos. Todo el sistema al pueblo. Cuando voy a Yucatán, me gusta desayunar un francés de cochinita pibil, que es un pan, una barra francesa, rellena de cochinita con su cebolla y su chilito habanero, exquisita. Es una feliz convergencia de culturas, el trigo y el cerdo europeos y el achiote y la técnica de cocción debajo de la tierra, beef, mayas. Es, insisto, un mestizaje extraordinario. Tristemente, no todo fue feliz en la convergencia de culturas en Yucatán. ¿Han escuchado hablar de la guerra de castas? Desde el siglo XVI, los pueblos mayas fueron conquistados, oprimidos, perseguidos por españoles, criollos e incluso mestizos. En el siglo XIX se levantaron en armas y esto se conoció como la Guerra de Castas, un movimiento de resistencia de los pueblos originarios de Yucatán. Esta guerra terminó, propiamente hablando, en 1901, cuando un 3 de mayo las tropas de Porfirio Díaz tomaron el último reducto de resistencia de los mayas, la ciudad de Chan, Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto. La Guerra de las Castas, un episodio de la resistencia de los pueblos originarios. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z, y recuerden, sapere aude, atrévete a saber. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López, no? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Tu
refrendo vehicular ahora es digital. Ingresa a sfa.michoacán.gov.mx/T vehicular y con el número de placa y el número de serie de tu vehículo podrás realizar tu pago en línea. O bien, imprime el formato de pago y acude a los centros autorizados para concluir tu trámite. Por tu seguridad, las oficinas de renta solo aceptarán pagos con tarjeta de débito o crédito. Mayores informes marca 070. Refrendo digital. Michoacán. Honestidad y trabajo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa Espacio Semich. Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. The thing you like most in life? I like lots of things, but there are 3 things I like most. Love, love, and love. El estreno de La Dolce Vita en Italia provocó espanto en los círculos conservadores que señalaron la obra como depravada y blasfema. El protagonista del film es interpretado por Marcello Mastroianni en el papel de un reportero del espectáculo que sigue a la élite artística italiana día y noche. Marcello, come here. Hurry up. El film de Fellini provocó el debate al mostrar abiertamente la sexualidad de un modo inusual para la época. Sí. Fellini integró en su película las anécdotas de los famosos, borrando las fronteras entre las personas reales y los personajes cinematográficos. Eccola, eccola! Silvia? Silvia, le scarpe. Silvia, please! Non è successo niente, andate via. Pese a la sorpresa e impacto que representó la película en su tiempo, se ha convertido en un film indiscutiblemente actual y veraz. Direttore! Pues mira, yo empecé en el 68 a juntar las fichas de refrescos y a llenar mis álbumes. Y de allí me fui.
Regresamos después de esta pausa con mucha más información. Y usted recuerda el incidente con el periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido el pasado 15 de diciembre en la Ciudad de México, que él estaba saliendo de su trabajo, llegando a su domicilio y bueno, fue víctima del intento de 2 disparos de 2 sujetos armados en una motocicleta. Bueno, pues ya detuvieron a un presunto culpable, esto en el municipio de Tangancícuaro, aquí en Michoacán. Así es, y pues bueno, es importante dar a conocer esto porque también, pues bueno, se había generado toda ahí una expectación de qué era lo cual había sido el origen de este ataque. El asunto es que ya por fin fue detenido Héctor Eduardo N., alias el Bart. El Bart. Así es. Él es el presunto responsable de este ataque hacia el periodista. Pero escuchemos justamente parte de esta información que pues, se generó el día de ayer con esta detención. Héctor Eduardo N., alias El Bart, presunto responsable de disparar en contra del periodista Ciro Gómez Leiva, fue detenido el día de ayer en Tangancícuaro, Michoacán, por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en acción coordinada con el Ejército Mexicano y la Fiscalía de Michoacán. Luego de la detención inicial de 11 personas en la capital del país, aparentemente implicados en el hecho ocurrido el pasado 15 de diciembre de 2022 y quienes se presume forman parte de una organización delictiva liderada por Pedro Pul N., y derivado de las labores de investigación y seguimiento, se estableció que varios de los presuntos participantes en el ataque se trasladaron a Michoacán para luego regresar a la Ciudad de México. No obstante, de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Héctor Eduardo permaneció en nuestro estado donde fue localizado. Fue alrededor de las 23:15 horas del 15 de diciembre que el comunicador Ciro Gómez Leiva fue atacado a balazos mientras conducía una camioneta negra blindada desde el canal de televisión donde es titular de su noticiero rumbo a su domicilio. Tras el análisis de las cámaras de vigilancia del C5, la Secretaría de Seguridad Ciudadana determinó que a las 22:42 horas del día del ataque, un vehículo color gris involucrado arribó al punto de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, del cual descendió el Bart, quien se observa cruzar la Avenida Universidad para después abordar como copiloto la motocicleta color negro con naranja que conducía otro sujeto y desde donde se disparó al periodista. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y en ese contexto, el conductor de noticias, Ciro Gómez Leiva, respondió a la detención de la persona que disparó en su contra el 15 de diciembre pasado, y en ese contexto dijo que su respuesta, así, de manera clara y contundente, dijo: confío en la autoridad. Y bueno, en este sentido fue, como lo referíamos, detenido Héctor Eduardo N., aquí en Michoacán, esto por parte de elementos de la Fiscalía General de Michoacán, la misma Secretaría de Defensa Nacional y la Fiscalía General de la Ciudad de México. A decir de la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, el detenido viajaba como copiloto en la motocicleta durante el atentado, por lo que se le ubica como quien disparó a la camioneta blindada del periodista. Al terminar su noticiario, esto en Imagen TV, Gómez Leiva dijo que confía en las autoridades porque todo indicaría que la autoridad está trabajando con solidez y con gran profesionalismo, y dijo confiar porque sí se confía, insiste en la autoridad. Y además dijo que pues él tenía que dejar por sentado que los 12 detenidos tuvieron que ver también con el ataque, así lo enfatizó. También este jueves la Fiscalía General de la Ciudad de México dio a conocer la detención de 4 personas más. Esto pues bueno, fue difundido en varios medios a nivel nacional, Lucía. Ahí la información, la actualización de lo que ha ocurrido con el caso de Ciro Gómez Leiva. Y es momento de irnos a la sección deportiva de este noticiero con nuestro compañero Ismael Herrera, que ya se encuentra listo para informarnos. Ismael, bienvenido. Gracias, Lucy y Héctor. Bueno, pues ya estamos en la información deportiva y comenzamos precisamente con Atlético Morelia, que inició con el pie derecho en casa tras imponerse por 3-0 a Alacranes de Durango en la jornada 2 de la Liga de Expansión, en un partido que empezó flojo, pero que con el transcurrir de los minutos se inclinó a favor de los de casa. Al minuto 27 se brindó un minuto de aplausos en recuerdo del ex capitán monarca Omar Trujillo. El segundo tiempo también comenzó con un Morelia que tomó la iniciativa y Alacranes a la espera ante la silbatina de algunos aficionados. Durango comenzó a crecer y ganar territorio, pero quien sorprendió fue Morelia
en centro al corazón del área que concretó de cabeza Luis Pérez para el 1-0. El 2-0 lo concretó Alonso Flores, quien aprovechó un balón que le quedó a modo dentro del área para empujar. Cerró la cuenta el refuerzo Omar Islas, quien desbordó por derecha y disparó raso para superar al arquero y hacer el 3-0 final. Precisamente los entrenadores Gabriel Pereira por parte de Morelia y Yair Real por parte de Alacranes hablaron al terminar este compromiso. Pero el segundo tiempo, con los cambios y el ingreso de Alonso, de Lucho, le dieron ahí primero los goles y después un poco más de contundencia al ataque nuestro. Cuando mejor jugamos y cuando más cerca estamos del gol, viene lo que nos pasó. Acabamos de ajustar, nos dimos cuenta que modificaron a jugar con 2 9. Acabamos de poner a nuestro contención más cerca de los centrales para que no quedaran mano a mano, pero se agarran en el recorrido y le pasa la pelota entre las piernas. Morelia llegó a 4 puntos y Alacranes se quedó en 0. El siguiente juego de los canarios será el próximo jueves en su visita a La Paz. Ya se notaron finalmente los refuerzos. La afición moreliana se mostró contenta con este resultado de ese equipo y bueno, platicamos con algunos seguidores de la escuadra michoacana. Después del anterior partido que fue un partido aburrido, sin ocasiones de gol, pero ahora vimos al equipo claro, con buen toque, muy fuertes en la defensa y unas buenas ocasiones de los goles, la verdad fueron buenos goles. Yo le echaría un 8, un 8, la verdad es que le falta al equipo, le falta mucho, empezaron jugando regular, entonces les falta todavía agarrar un poco de ritmo y a los compañeros, a los nuevos jugadores, acoplarse bien al juego. Lo más importante fueron los cambios, el profe supo hacerlos muy bien, la verdad, y felices por la victoria. Yo creo que todos nos vamos muy contentos porque en tema el equipo creo que trabajó bien, no hubo muchos problemas defensivos y creo que a futuro eso nos puede ayudar mucho para ganar el torneo. Bueno, contenta la afición, habrá que mantener ese paso. La pista Camilo Velázquez del Estadio Venustiano Carranza ya se encuentra abierta al público en general tras las reparaciones que se le hicieron. La pista de atletismo ya muestra deterioro en diversas zonas debido al uso, toda vez que se trata de un espacio público que puede ser usado por todas las personas, no solo por los atletas de alto rendimiento, por lo que el desgaste de la superficie es mayor. A pesar de que fue reinaugurada en 2018, la pista requiere una nueva rehabilitación debido a que en la anterior remodelación se aplicaron los materiales adecuados, lo que impide su certificación por parte de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. En uno de los carriles hubo una modificación, pusieron una parte de concreto y colocaron unos logotipos del gobierno anterior, lo que provocó que las medidas no sean las adecuadas. El espesor de la capa de tartán es de 5 milímetros, cuando para ser certificada debe tener entre 1.2 y 1.5 centímetros. Por cierto, el día de hoy se anunció que no es seguro que el concierto de Julián Álvarez se desarrolle en el Venustiano Carranza. No hay un contrato firmado hasta el momento. Todo parece indicar que cambiará de sede. A reserva de lo que determine a la escuadra de la Universidad Michoacana, que se encuentra con 18 unidades en el segundo lugar de la tabla, los conjuntos de H2O y Jalisco siguen firmes por esa posición cuando se enfrenten este domingo a las 10 de la mañana en la cancha Gabriel Prado Fernández de Policía y Tránsito. Los acuíferos son terceros con 17, los azul y amarillo son cuartos con 16, como uno de los juegos más atractivos de la fecha 9 de las primeras especiales de la Liga Municipal de Fútbol Morelia. Precisamente los universitarios se enfrentarán a Romeral Sutern en el estadio DCU, equipo este último que bajó su ritmo en las jornadas anteriores para ubicarse en el quinto lugar con 15 puntos. El líder Tierra Caliente con 22 unidades cuenta con la oportunidad de seguir firme en la cima, pues se enfrentará a uno de los equipos de la parte baja, Oviedo, en el campo 3. Oviedo es penúltimo con solo 4 puntos. Tauro enfrenta a Coca-Cola en la cancha 1, CRT de Morelia y Trincheras se verán las caras en el campo 21, Colonia Guadalupe irá contra Independiente y Subeom va con el actual campeón defensor contra Las Huertas en la actividad de la Liga Municipal de Fútbol. Esto es lo que tenemos en la información deportiva, los esperamos el próximo martes en nuestro programa Meseta Futbolera, donde ampliaremos toda esta información. Por lo pronto, regresamos con Héctor. Muy bien, ya estamos prácticamente en la recta final de esta emisión informativa, de este inicio de fin de semana.
Y fíjese usted, el día de ayer fue dado a conocer el acuerdo electoral entre el PRI, PAN y PRD, esto de cara al proceso electoral que se vive actualmente en entidades como Coahuila y Estado de México, pero también para el 23-24, donde estará en juego la presidencia de la República. Los acuerdos que asignaron entre estos tres partidos políticos opositores al actual régimen dejaría fuera a Silvano Aureoles Conejo, exmandatario michoacano, de su aspiración presidencial. Aquí le contamos por qué. Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, quedaría fuera de la contienda para la candidatura a la presidencia de la República. Sus posibilidades de encabezar la alianza opositora se habrían esfumado este jueves cuando los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática refirieron que el PRI tendría mano para definir a los candidatos para las gubernaturas de los estados de Coahuila y de Estado de México, donde habrá elecciones este año, en tanto que el PAN habrá que definir las reglas para procesar las candidaturas para la Ciudad de México y para la presidencia de la República. Aureoles Conejo ha enfatizado su interés por ser el candidato de la oposición y afirma que es el mejor perfil para representar a dicha alianza. Incluso, dentro de sus planteamientos, había señalado que lo mejor para definir la candidatura era por mediaciones entre los perfiles de los partidos integrantes de esta coalición. En el acuerdo que se dio a conocer este día se establece que para la presidencia de la República y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México serán el PAN el responsable de llevar a cabo el proceso de definición de las candidaturas bajo sus reglas democráticas estatutarias, con candidaturas de personas que gocen de buen prestigio personal, posibilidad de crecimiento y de triunfo, además de que tengan solvencia moral con capacidad de gobernar bien. Con información de Metapolítica, la radio y la televisión pública de Michoacán. Precisamente luego de que el dirigente panista Marco Cortés anunciara los acuerdos a los que llegaron en la alianza Va por México y se dejó al PRD sin poder de decisión, el perredista Silvano Aureoles Conejo dijo que no aceptará dedazos de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Y de hecho, en su cuenta de Twitter, el exgobernador dijo que la selección de la candidatura a la presidencia de la República por parte de la alianza Va por México debe ser, y lo cito, debe ser a través de un método democrático. Y escribió: no vamos a aceptar dedazos de ningún partido político, llamando además a un proceso transparente y abierto. Así concluimos la información. Y bueno, sin duda alguna va a seguir declarando, ya que sus objetivos eran, sin duda, pues la presidencia de la República. Lo estaremos viendo y solo el tiempo hablará. Nos vamos a la información nacional más relevante del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó este viernes a sus opositores que han cuestionado el despliegue de más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional para labores de vigilancia en el metro capitalino. Sostuvo que la presencia de las Fuerzas Armadas en este transporte es para garantizar que no se cometan actos de sabotaje y proteger a los usuarios de la red. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que planea realizar una gira por América del Sur para visitar Colombia, Argentina, Brasil y Chile. En este último país viajaría el 11 de septiembre con motivo del 50 aniversario del asesinato de Salvador Allende. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer en un comunicado que la calificadora japonesa R&I mejoró su calificación respecto a la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera. Pasó de negativa a estable. Migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran varados en la frontera sur de México anunciaron que buscarán transitar por el país y desafiar el nuevo programa de Estados Unidos. Muy bien, con esto llegamos al final de esta emisión informativa en este inicio de fin de semana. Por favor, pues bueno, si va a salir a carretera, tómelo con cuidado, con calma, disfrute su fin de semana, disfrute a su familia y pues, sobre todo, pues descanse. Lucy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Héctor, y gracias a los miembros de la producción, a Yunuen, por estar aquí esta hora y en este último día de la semana, que a veces es muy pesado, pero lo logramos. Y ya el lunes será un nuevo comienzo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos estaremos escuchando y viendo justamente el lunes. Provecho, bye, cuídese, descanse. Así es.
¿Sabías que desde el 3 de octubre está vigente el nuevo sistema de justicia laboral en Michoacán? En el Poder Judicial nos preparamos para contar con el personal más capacitado, con la infraestructura, mobiliario y equipamiento requerido. Ahora, los conflictos entre trabajadores y empleadores se resuelven en los centros de conciliación y de no lograr un acuerdo en 45 días, se derivan a los juzgados